No entiendo por qué no puedes entrar. Ah, yo llego a Hoy, llorar. hoy está raro, casi no me deja. Y yo te acababa de decir, me voy a conectar súper temprano porque a veces me pasan unas cosas que no, me ponen nerviosa. Yo, Entonces, no, no. ¿por qué no me deja? Yo, pero veo a Felipe y no a Valiana, ¿qué pasó? Voy a No, pero invitar a ya, Felipe otra vez. ya todo listo, todo listo. Eli les estaba diciendo que siguieran una cuenta, arroba Angélica con K, accesorios. Mira mi anillo tan bonito. Uy, qué bien, eso está muy Ay, qué bello. lindo, mira pulseritas, sí, tiene cosas bien bonitas. Eso Para que está, la sigan, para que compren, para que inviertan en ustedes. Mira tan qué bonitos los bien. anillos. ¿Y son hechos en filigrana? No, ¿cómo se llama? Mostacilla, casi. Ah, no, pues es que No, pues no, 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 yo no soy la más letrada en el tema. por algo tengo gafas, ¿no? O sea, Bueno, toca repetir este pedacito después con detalle, paras, pausa. sí, 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 sí. Bueno, bienvenidos a todos. Eli les estaba contando que a partir de la otra semana arrancamos otra vez todos los miércoles 8:30. Ya, o sea, no, yo creí que estaba como corriendo con eso y todo, ¿no? Me hace falta y me parece rico hacerlo cada 8 días, que ya sepamos que nos vemos cada 8 días. Y además porque pasa esto, ¿no? Festivo el miércoles, se me corre el día, bueno, no sé, como que se va perdiendo la dinámica. Entonces me gusta más como así, acogerlo Se cada pierde el 8 días de ritmo. las vueltas de la vida. Claro, porque ya tenías el ritmo cada 8 días, entonces esos ritmos Y cuando se pierden. estaba chévere, ya 3 temporadas, esto que comenzó como un experimento súper rico para relacionarme con gente mayor de 8 años en ese entonces. Estábamos en pura pandemia, por mi salud mental lo necesitaba y ha funcionado muy bien, como el descanso de la mitad de la semana, como bueno, qué rico. Bueno, bienvenidos a todos a este espacio donde hablamos de sentido de vida. Como algunos saben, yo soy coach existencial logoterapéutico y este espacio está creado para darle visibilidad a otras historias distintas a la mía, a que nos contemos aprendizajes, vivencias, a que ustedes participen también con sus preguntas o con sus aportes. Y bueno, sobre todo a que nos relajemos en medio de la semana y la pasemos rico, mantengamos como el contacto, que no es tan fácil, sobre todo cuando algunos están en otras ciudades, pero igual estando en Bogotá también nos cuesta mucho trabajo encontrarnos y vernos y como que son 2 veces al año o no sé, Sí, tal vez si uno se cuentas o es así. complejo. Entonces, qué rico al menos poder encontrarnos cada miércoles a que aprendamos algo y conozcamos esos puntos, esos hitos de la historia de alguien en que se cuestionó como, bueno, ¿qué hago? O digo así a la vida a pesar de todo, como decía Víctor Franklin, y, y arranco y descubro el camino. O sea, dejo de controlar y como que fluyo, permito también fluir. Voy a entrar un poco en materia con este en vivo episodio 2 de Eliana Cardona. Eli nos acompañó el 10 de noviembre con Mi Camino a través del cáncer, que generosamente Eli nos contaste pues toda tu historia, eh, que obviamente yo conozco porque pues somos primas. Sin embargo, hay muchas cosas que uno de pronto no habla en el fondo, no, o desconoce, o bueno, no siempre como que llega al fondo de todo. Eh, y nos contaste toda tu experiencia con la pérdida, con el duelo de tus papás, cada uno en su momento, y todo, cómo tu estudio, tu tesis de grado de artes visuales te llevó te llevó a hacer ciertas catarsis, ¿cierto? Cierta catarsis. Y asimismo, cuando después aparece también tu cáncer, te hacen este diagnóstico tan fuerte y nos cuentas pues tu historia, también empieza una exploración necesaria en cuanto a temas de, me imagino, de sanación y de cómo asumir también es otra pérdida, ¿no? Porque pues estás en un estado pues como
como además yo pienso que uno está también como en desconexión de eso, ¿no? Y pues así debe ser. Uno todo el tiempo debe estar como, ¿será que me enfermé? ¿Sí? Sino que uno está como, no se lo espera, entonces nomás el impacto, la sorpresa, pues ya implica seguirse conociendo y conocerse como en otro escenario donde no te conocías. Cuando íbamos llegando a eso, creo que es el en vivo más largo que he hecho. Duramos 2 horas, o sea, Sí. iban a ser, ¿no? Yo lo hacía a las 8 de la noche, eran las 10 de la noche. Y cortamos y llegamos a este tema del arte, en donde el arte ha jugado un papel muy importante en todo tu proceso de crecimiento espiritual y de ¿cómo lo menciono? Como de evolución en tu ampliación de conciencia también y en tu relacionamiento contigo misma y tu exploración. Entonces quedamos como, esto toca hacerlo en otro porque aquí se nos van otras 2 horas hablando de esto. Entonces, sin más preámbulo, hoy, 21 de julio del 2022, vamos a hablar de arte para el espíritu, que es la continuación de todo este proceso que yo les acabo de contar para, para los que están conectados y para los que vieron el anterior en vivo. Para los que no, los invito, el 10 de noviembre, esto está en mi Instagram, a que lo vean, vale la pena. Y obviamente, pues, esta continuación. Entonces, todo tuyo, el escenario. No, mi tata, pues gracias por la invitada nuevamente al espacio, fantástico, a mí me encanta. Nos cuesta a nosotras dos hablar, o sea, es dificilísimo, ¿no?, para nosotros hablar, pero es un espacio también para compartirles a todos, por ahí hay familia también en lo del chat, entonces saludos a todos, que hace un resto no los vemos. Y bueno, vamos a hacer esa continuación porque llegamos a un punto en donde llega el arte. Bueno, el arte realmente ha estado conmigo desde chiquitica también, como pintando y dibujando, en parte porque hay una cuestión también ahí con mi madre, que ella también le gustaba pintar. Ella me decía en algún momento, me dijo que ella no debía haber estudiado Derecho, sino que ella debía haber estudiado Artes Plásticas. Imagínate, yo no sabía. Y ella pintó mucho y era muy buena haciendo las cosas de pintura y manualidades. Entonces ella también como que lo iba viendo a uno por dónde encaminarlo también y nos metió, pues, sobre todo a mí, a unos cursos de dibujo muy chiquita. Y eran como las primeras aproximaciones. Y pues siempre como en el colegio siempre era como hacia el lado de las humanidades y todo esto. Con la muerte de mi madre, pues pues entro a la universidad y entro a estudiar artes visuales, que es todo este proceso que llevo, y con el cáncer empieza otro tipo de acercamiento también. Ahí tengo pausado mucho todo el hacer con las manos está pausado, estoy sí con la cultura, estoy con los museos en ese momento, pinto de vez en cuando, pero no es algo constante, ¿no? Entonces hay un proceso y ya, pues como lo habíamos contado, está todo este proceso, este caminar de la enfermedad que se convierte también en un descubrir la vida, y ya en el momento en que termino todo el proceso, o bueno, estamos terminando todo el proceso ya de salir de quimios, radios, operación, todo esto, aparece uno de estos llamados que aparecen tanto en la vida, como que le dicen como, por aquí hay un camino. Y uno de esos era mi hermana, ella es pedagoga Waldorf, y me dice, Mana, va a haber una introducción a arte terapia, ¿por qué no vas y miras a ver si resuenas con eso? Yo creo que te puede funcionar para todo el proceso en el que estás, ¿no? Entonces, yo sin conocer nada de este mundo de la antroposofía y pues de conocer la pedagogía Waldorf por mi hermana, pero no de profundizar en ella, voy a esa introducción, voy con un amigo del trabajo, le digo, venga, que esto también le puede servir a usted porque usted está mal, está como con depresión, camine. Entonces me lo llevé y estuvimos ahí y
hacemos como toda esta inducción, que fue un fin de semana arrancando un viernes en la noche, sábado, domingo, muy, muy intenso, de exploración, de pintura, de mirar ciertos elementos de la naturaleza. Obviamente esto fue todo un conocimiento, un reconocimiento, pero además me estaban hablando a mí en chino. Yo no entendía nada de lo que me estaban hablando. Yo decía, pues sí, está como interesante, pero no entiendo qué es lo que está pasando. Y digamos que voy a esa inducción y después hacen en Cali una inducción más grande a la cual yo no puedo asistir por temas de trabajo, etcétera. Pero mi hermana asiste, me dice, no, hermana, tienes que ir, esto va a estar, esto va a ser bueno, te va a servir, no sé qué. Yo digo, bueno, hagámosle más. Ya es como la tercera vez que me dicen, sí, como, hágale. Vamos a ver, sí, miro a ver qué pasa, y si no me gusta, pues no sigo, ¿cierto? Es como, usted tiene la opción, va, experimenta, sí, y mira a ver si le gusta o no le gusta, y decide. Esto eran 2 semanas en Cali. Esto es una formación, y es arrancar la formación de arteterapia con herramientas antroposóficas. Y llego a Cali, conozco a la gente, un grupo fantástico con el que ya llevamos 6 años. ¿Y qué significa antroposófico? Como aquí para ilustrar a la audiencia. La antroposofía va a sonar muy raro, pero no es tan raro. Es una ciencia espiritual. Es un conocimiento del ser humano, no solamente desde su parte física, terrenal, sino también desde su parte espiritual. Y es una ciencia porque hay un conocimiento de todo esto, hay una búsqueda y unas investigaciones en torno a todo esto que sucede con el ser humano en este plano terrenal, ¿no? y de encontrar muchas respuestas de las que no tenemos, como que no sabemos por qué sucede, ¿cierto? Hay unas cosas que uno no sabe dimensionar, o nuestro plano físico no logra entenderlo o explicarlo como tal. Y esto se crea hace más de 100 años en Alemania. Lo crea una persona que se llama Rudolf Steiner. Él nace a finales del siglo XIX, y él es una persona impresionante, con una visión hacia adelante. Estos personajes que son casi que clarividentes, que ven todo, absolutamente todo, o sea, que tienen todo despierto. Y es una persona que llega a este mundo también a dar conocimiento, y en un momento en el que estamos, que es que él le llama el momento del alma consciente. O sea, todo esto que estamos viviendo nosotros ahorita del mundo, de cómo se está moviendo, de que hay muchas fuerzas espirituales que también están allí presentes, y de que la gente empieza a hacer conciencia de estar aquí en este mundo, ¿no? Hace parte de eso, ¿no? Todas estas luchas que estamos viviendo, todo esto que estamos como en este momento tan complejo de la humanidad, es precisamente como todo esto que se está dando, porque estamos en un proceso evolutivo, toda la humanidad, bien intenso y bien importante, que hay un trabajo muy grande individual, porque además esto ya no es una cuestión de, si bien estamos en un colectivo, el trabajo es individual, ¿sí? Eso es lo difícil, que uno muchas veces en ese trabajo individual como que le da pereza, ¿sí? Entonces como, ay, sí. Y es indudablemente es un llamado individual, y leía que viene algo fuerte ahora con el tema del sol el 29 de julio. O sea, hay como un despertar de conciencia fuerte ahora, otra vez como sí, y hay, sí, como que sí, hay algo fuerte ahora en estos días. A ver. Hay muchas cosas que se están moviendo y uno no los logra entender. Y
y hay que, digamos, hacer un trabajo de conciencia interior. Acá no hay este momento en el que estamos de la historia de la humanidad, estamos en un momento en donde ya no hay estos, digamos, como iluminados, sino como estos profetas que y todo el mundo seguía y sabía, ya no Sí, están sí, los sí, no, no, dioses no, alrededor. O sea, ya no, eso ya no. somos nosotros de manera consciente aquí y en un trabajo interno muy duro porque no es fácil, o sea, ese trabajo no es fácil, pero es un trabajo que debemos hacer todos. Unos más que otros, unos más se van a dar cuenta más que otros, pero es un trabajo de todos los días, ¿no? De todos los días, en cualquiera de las creencias que se tengan, de los caminos que se quieran escoger, De sí acuerdo. hay llamados y hay que hacerlos y hay que hacerlos conscientes y hay que hacerlos, Llamados fuertes. sí, y hay que hacerlos de forma no superficial, ¿sí? Hay que hacerlos de forma profunda, no quedarse con el destello, ¿sí? Como Sí, de acuerdo. con el, ¿cómo Como que se sentí algo y ya, y lo ignoré. y lo ignoré, pero además o con lo que me dicen o con lo que yo estudio y lo estudio superficialmente, o sea, como que, ay, ya entendí entonces que es todo esto y ya, y sigo por ahí, entonces me quedo como con una partecita de la cosa, pero no, esto es una cuestión más profunda y es una cuestión también de, de hablarlo cuando la gente lo quiera escuchar, más no convertirse en un... Sí. Querer ser como profeta, pienso yo, o Exacto, no bueno, ser exacto, porque no es la tarea, la tarea, no es entrar en adoctrinamiento. exacto, O sea, no es no es eso. la tarea es netamente individual, entonces yo creo que tú me has visto que yo casi no hablo de qué es la antroposofía y esto, porque es cuando me preguntan, yo hablo de qué es, eh, Claro, no, pues o pero, si no, pues la loca al porque es paseo, pues, ¿no? pero pues sí, o Y sea, yo debe no, ser así, ¿no? Pues, claro, y porque ahí finalmente es una entra, herramienta, también es una herramienta, entonces, pues, exacto, debe haber algún tipo de curiosidad, porque cuando lo hemos hablado, pues ha sido curiosidad. A mí, pues el tema de la sanación siempre me ha llamado. Y entonces a mí me gusta saber porque además me gusta, me preocupa el otro siempre, entonces siempre soy como, mira, yo escuché esto y entonces está, sí, y no es para yo meterme a hacer el curso ni nada, pero me gusta, a mí me gusta entender y me gusta saber. Pero tienes claro. razón, o sea, no es como, oye, ¿has oído hablar de la Pues no. No, esto es una cuestión como que se va dando y uno habla cuando le preguntan y como, ah, venga, explíqueme qué es eso, y entonces uno lo intenta. Yo no soy, llevo 6 años estudiando y pues bueno, eso es un continuo estudio. No soy la más experta, tengo unos maestros médicos impresionantes y todos seguimos diciendo como, o sea, no tenemos todo el Es muy conocimiento profundo. y es una cuestión muy honesta, ¿no? Entonces hay claridad frente a lo que tú estás viendo, entonces cada uno es libre en su libertad de escoger los caminos. Y en ese camino de la antroposofía, que ha tenido como esta concepción que tiene la concepción del ser humano como un ser humano íntegro en su integralidad, que no está dividido, que hace parte de un contexto, hace parte de una naturaleza, hace parte de un mundo, de un contexto social, ¿sí? O sea, no es una cuestión que está separada de todo esto, sino que es junto, y en ese entender el ser humano junto es que entra también toda la parte de la medicina antroposófica y todo lo de la medicina antroposófica como una medicina integrativa. Entonces es una medicina que parte, por supuesto, desde los científicos, o sea, ellos no, la medicina antroposófica no niega en lo absoluto la parte de la medicina alopática, de todo lo que tiene que ver con el cuerpo físico y los exámenes que se hacen y eso, pero la medicina antroposófica, al ser una medicina integrativa, pues integra más allá de lo físico, ¿no? Y busca sobre todo generar las fuerzas que tiene cada ser humano para hacer su propia sanación, ¿sí? Eso no quiere decir que los deje solos ni nada, sino que es todo un acompañamiento desde la misma medicina y las demás terapias
para ayudar a los pacientes o por simple salutogénesis, o sea, para evitar también la enfermedad. Entonces, que es importante, o sea, generalmente uno va al médico es cuando ya a uno le duele todo, ¿cierto? Generalmente. Generalmente, ¿no? Es como, me dolió y ahora sí voy al médico. Pues no, es que uno tiene que hacer cuestiones preventivas para no llegar a esos extremos, ¿sí? Y eso es lo que se busca también con las terapias que acompañan la medicina antroposófica, la psicoterapia antroposófica y todo esto. ¿Quiénes hacen medicina antroposófica? Médicos. Esto no es que, sí, no soy yo de artista visual, ya me voy a volver médica antroposófica, no. No, no, no. Estos son médicos que tienen ya toda una formación de un montón de años y que han encontrado en la medicina antroposófica eso que se les había perdido en la medicina alopática, ¿sí? Que es entender al ser humano como un ser humano completo, ¿no? Con espíritu, con alma, con fuerzas físicas y fuerzas formativas o etéricas, ¿no? Como una cuestión completa. Y entonces ahí entra la arte terapia como parte de estas terapias que complementan también toda la parte de la medicina antroposófica, y ahí entra mi formación y ahí entra toda esta cuestión del arte, porque uno dice, generalmente dice, ay, sí, es que el arte yo me expreso, y uno pues sí, uno se expresa mucho con el arte, pero en este caso se vuelve una cuestión de medicamento, de medicina, ¿no? De ayuda a quienes llegan a la medicina antroposófica, y el médico es el que, así como le recetan a un Dolex, le dice como, hágase 2 sesiones arteterapia, o de tanto, o de euritmia, o de musicoterapia, que eso vamos a ir complementando, ¿sí? Es una parte más, ¿no? Y obviamente nos centramos en ese trabajo, pero esto es una formación de 5 años, la que hice yo. Y ahí empieza uno a entender también cómo el arte funge como un elemento que trabaja en la parte anímica, trabaja en el alma, y los colores tienen esa, digamos, como fuerza para ir también a ayudar a la enfermedad. O sea, hiciste casi como una carrera. Totalmente, súper completa, además es muy intenso porque eran 2 veces al año, 15 días en acuartelamiento de primer grado, de 7 de la mañana a 10 de la noche, todo el tiempo trabajando. Y pues los primeros años es realmente haciéndose la terapia a uno mismo, ¿no? O sea, todo ese... Cuando tú fuiste, que nos cuentas al principio que fuiste como, o sea, que Luisa te dijo, man, ahí tengo, o sea, está esto, explóralo. ¿Eso fue qué? ¿Un taller o cuánto No, tiempo lo hiciste? Ya era una semana. ya era la formación de 15 días. O sea, yo me fui al primer módulo de 15 días de formación. Bueno, pero bien, ¿no? Claro, O allá, sea, sí, no, pues como muy bien. no, O sea, porque uno dice, bueno, voy a mirar si me interesa, y pues uno hace un curso máximo de 3 días, ¿sí? Es decir, pues, ¿no? Digo, no, pues si te interesó mucho desde sí, antes, pues para votarte los 15 días, pues era como, te sonaba bastante. claro, No, además, tenía curiosidad por saber ese primer encuentro de cuánto tiempo había sido. el primero es introducción chiquita aquí en Bogotá de 3 días, ¿sí? Como que fue un barrido. Y Chasco. ya después es la convocatoria para iniciar la formación de arte terapia en Cali. Eh, y eso fueron 2 semanas en octubre. Arrancamos en octubre del 2014. ¿14? Sí, 14. Y yo dije, bueno, pues ahí además uno cuenta la historia de por qué llegó ahí y qué expectativas tiene. Entonces yo decía, pues yo no, por la hora es como yo primero y después los demás, porque pues Obvio, claro. No, y sí, eso tiene que ser así, Eli. Si uno no se trabaja primero, uno, ¿cómo le va a contar al otro
cómo le fue. Es decir, Sí, con qué cara tú vas a involucrar a otro en un proceso, además que se lo vas a dar tú, si tú no lo has hecho. Pues exacto, digo, pues, es decir, ¿cómo así? ¿De dónde sacaste el aprendizaje? ¿Qué me estás diciendo? exacto. Sí, no, Entonces es esto como, no es con un libro, esto no es con un libro, esto tiene que ser para nada. vivido, mejor dicho, Y en el sangre, hacer, sangre, dolor, lágrimas, o sea, no, de verdad, y sí, en el de verdad. hacer, y en el hacer que es complejísimo, sí, es duro, ¿no? El trabajo con las manos es complejo, el crear tiene sus implicaciones también emocionales, entonces, pues Claro, los primeros años, que son los primeros 3 años, que realmente son los años en los que a uno digamos, como lo introducen a las técnicas, a la historia del arte, desde la arteterapia, ¿no? Desde cómo funciona también el arte en general, como un elemento también muy importante de ver el mundo, porque además le enseñan nuevamente a uno a ver el mundo, ¿sí? claro. Entonces es como, hay unos ejercicios que son muy interesantes para hacer. Eh, de ver y observar el mundo. A nosotros se nos ha olvidado observar el mundo. En tanta rapidez en la que Todo vivimos, se nos ha vuelto paisaje. todo es como, entonces cuando uno se detiene y de pronto ve esos atardeceres fantásticos de Bogotá y uno se queda mirándolos y viendo el mundo espiritual ahí y Sí, viendo es esos verdad. colores ahí porque es que están vivos. Eso ya ahí ya empieza a mover. No sé si les ha pasado, por ejemplo, que uno, a mí me pasa, por ejemplo, como que me quiero desconectar y eso, y en un bosque o en Guatavita y se va uno y como que a un lado y se pone a ver, no sé, hacia el horizonte y ya empieza uno como a ver el mundo desde Y ya otra le baja, ¿no? y baja, ¿no? Y como que uno siente que está acá. ¿Mm? Entonces Mm, sí va a haber una cuestión de, de entender el mundo, de hacer conexión nuevamente con el mundo, incluso de hablar con el mundo, de hablar con el mundo, con las plantas, de hablar con todo lo que nos rodea, las rocas, el agua, claro, con los elementales, con los elementales. como diría mi Entonces, amiga Mónica. Bueno, yo saludo acá que no sé qué pasó, no me estaban apareciendo, no, tenía muy poco, yo dije, estamos hablando solas, estamos y tú de y yo. repente ¡fruf! Salieron todos. Eh, Aquí está Sandra, bueno, está Mónica, Iván Mauricio, bueno, hola a todos, M4, Manrique, Alexander, bueno, gracias por estar acá, qué rico, compártanle a personas pues que estén de pronto en procesos también que necesiten alternativas para sanar. Yo más adelante te hago otra preguntita, pero sigamos ahí. Angélica, Angélica Villar. Hola, sí, presente. Yo decía, no, estamos aquí solos hablando. Pero fue mi Instagram y de repente, ¡prum! Como si todos hubieran entrado al tiempo. Y era como que estaba trabado, no sé, no subía. No, Entonces me da pena porque de pronto no he saludado, pero hola a todos, aquí los quiero, estamos. bienvenidos, está en su casa. Entonces, bueno, yo te había interrumpido un poco para que nos explicaras el contexto de... muy Roberto. bien. Muy Le bien, diste a Ravi, Roberto. le diste a Ravi. Sí, ahí está Ravi. Sí, gracias, sí, de verdad que es que no me parecían y yo, gracias por ignorarme. Entonces, pero con él y nos damos un Ah, no, abracito. aquí No tenemos problema. para nada. Entonces, Nigeli, yo les quiero contar aquí como para que conversemos. No, esto no es nuevo para mí, fue nuevo para mí, lo conocí por Eli. Yo, y de la forma como dice Eliana, es como lo necesitas y cuando a Jaime, cuando ya Jaime estamos acá y está muy enfermo, ¿recuerdas? Em, Después de que él fallece, yo empiezo a tener el dolor del duelo. ¿Te acuerdas que una Sí, vez te busqué em, y a mí me daba un dolor acá en la costilla y el esternón, un dolor muy profundo, pero era en el hueso? Entonces, y yo empecé a observarme, que es como lo primero que yo le digo a la gente, hay que observarse porque uno es el primer médico de uno mismo. Entonces,
yo sí notaba que cada vez que yo hablaba, Jaime, se me intensificaba. Y de hecho, hablando contigo y contándote, te dije, mira que cuando yo hablo, a mí se me intensifica. Entonces es algo que es emocional, pero que ya pasó al plano físico y no lo estoy pudiendo tratar. Y yo en ese momento todavía tenía mi trauma de ir a médico y todo esto, por el médico ese que me había dicho que de pronto yo también tenía cáncer, o sea, todo loco. Entonces yo quedé con trauma de no voy a ir a un médico jamás en la vida. O sea, de verdad todavía yo creo que estoy un poco... Ay, Goku, Entonces te hasta ahí. dije, sí, no, de verdad, de verdad. Entonces, aquí entre nos. Entonces, yo te pedí que hablaras, que le preguntaras a la doctora Luz Miriam Triviño, que es, pues yo fui allá y bueno, fue muy bonito porque yo logré tener un entendimiento más allá, no fue tanto para mí porque yo no tenía ningún diagnóstico, pero sí me ayudó mucho a entender la enfermedad de Jaime. Eso fue también muy sanador para mí, porque de todas maneras uno como persona que se queda aquí en 3D, pues sí necesita entender, ¿no? Sí necesita, eh, pues conectar los hilos, ¿no? ¿Qué pasó Sí, aquí? Como ponerle un poco de lógica. Y sí se nos viene como todo lo racional y es como, está bien, yo comprendo, es, es lo mío, entiendo el mundo espiritual, todo eso sí, pero obviamente una parte de mí dice, por favor, dígame una razón ujú, más terrenal, sí, ¿sí? sí, Pero a mí me preocupaba de todas formas mi dolorcito. Y te acuerdas que ella fue que te dijo que era el dolor del duelo. Y yo fui a un taller de ella muy bonito también, de esa exploración con pintura. Fuimos con mi mamá, hicimos un taller, fue un acercamiento muy bonito. Eh, y, y, y aprende uno como en el silencio, pero es dirigido, que es más o menos lo que tú tratas de decirnos, es, sí, uno pinta y eso es sanador, pero es un medicamento y los medicamentos pues también son, ¿no? Ya estudiados por alguien y pues te lo están recomendando porque pues presentas un, un, una patología o una una situación de condición, unas características. Exacto. exacto. Entonces, cuando tú empiezas a avanzar, digamos, cuando tú lo tomas, o sea, cuando tú estás en tu enfermedad, tú practicas la antroposofía como paciente. Sí, yo ahí estoy como paciente, yo ahí no estoy como terapeuta, Aprendiz. no, yo ahí estoy como paciente y hago todo el camino acompañada de la medicina antroposófica y pues de la medicina alopática, eh, pero la medicina antroposófica es la que me da cobijo. Este gesto que tú hiciste de Sí. esto, del acoger, es lo que me hace la medicina antroposófica, ¿no? Obviamente tengo un angelito que es Felipe, pero, ¿sí? Em, Sí. pero digamos, como la que acoge y la que da el calor va a ser la medicina antroposófica, ¿no? Y Sí, de ahí tus herramientas de es la las que te herramientas sostiene. es la que sostiene y sobre todo un medicamento que es el muérdago o el Viscum, que es un medicamento impresionante que lo usan en Alemania hace más de 100 años. El año pasado cumplió 100 años de uso Imagina. el Viscum para el tratamiento del cáncer. Y, y, es una planta sagrada, es una planta que ya en la Edad Media la utilizaban. Y son de esos conocimientos antiguos que en un momento de racionalidad del mundo como que y de positivismo Escondieron. absoluto lo dejan a un lado, eh, como muchas cosas han sucedido, pero vuelve y aparece, ¿no? Y aparece también de la mano de la antroposofía y de esto de la antroposofía, la medicina antroposófica, uno de sus focos fundamentales ha sido el cáncer, ha sido como el tratamiento del cáncer, de los cánceres, ¿no? De toda la gama de cánceres que hay. Y el muérdago es una de estas plantas que es fantástica. Hay varios médicos que ya han hecho unos estudios impresionantes sobre el uso del muérdago y pues en Alemania lo utilizan desde hace un montón de tiempo y es por un lado intravenoso de químico para quimioterapia y por el otro lado intravenoso de muérdago.
O sea, eso ya es... Okay. O Y sea, no son excluyentes. no, no, no. El muérdago lo que hace es que el muérdago activa unas células que uno tiene en el cuerpo que son las células, pues se le dice las killer cells, que son las células que son las que entran a matar, entre comillas, el Sí, cáncer. las que se transforman tienen esa información, Tienen cambian esa la información. información y le dan forma, pero a diferencia de la quimioterapia que lo que hace es matar absolutamente todo, el muérdago lo que hace es que va directamente a las células cancerígenas. Entonces, y da calor. Algo que sucede con el cáncer es que uno se enfría, ¿no? El cáncer Sí, da frío, sí. ¿sí? Es una Y tal cuestión de... vez por lo que también pierden peso, ¿no? Pienso yo que tiene también que ver. Sí, y tiene que ver con el desprendimiento, pues ya uno desde este lado, desde del Claro. desprendimiento de la parte anímica y yo, ¿no? Eso es como, hay un desprendimiento y ese desprendimiento hace que también empiece a haber mucho frío. Hay unas fuerzas que son las fuerzas formadoras, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, una célula que se divide, hay unas fuerzas increíbles que lo hacen, ¿no? Uno se lo muestra, ¿no? Como cuando se forma un feto, que es como la división de la célula y se va Sí. creciendo y va formando, y es una cosa rapidísima. Eso sucede con el cáncer. El cáncer es una división de células, pero de una división de células que no tiene forma. El cáncer no tiene forma. Y ahí es muy importante, porque es como, no sé, que piensen como qué pasaría si un bosque creciera y creciera y creciera y creciera y creciera y creciera y no se detuviera, o sea, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y no se detuviera, ¿sí? Entonces uno Sí, piensa en eso y uno dice, hay unas fuerzas que vienen desde afuera que lo contienen y le dan la forma, ¿sí? claro. Entonces cuando no hay esas fuerzas que dan la forma, pues empieza esto a proliferar, ¿sí? Como vida Tremendo. proliferando mal proliferada. Ah, ajá, ok. Entonces lo que se necesita es darle forma otra vez. Como Y, orden, ¿no? y orden, ¿no? Entonces es orden, es otra vez presencia, es límite, ¿no? El cáncer no tiene límite, entonces hay que volverlo a contener, a darle límite a esas células que se volvieron loquitas. Y lo que hace el muérdago es precisamente como ir a esas células, ayudar al cuerpo y ayudar tanto al cuerpo físico como el anímico a acompañarlo, ¿no? Y a dar calor. A mí el muérdago me daba calor, mucho calor. Bueno, qué bueno. Y, y hay algo que los médicos siempre me decían era no se dejen enfriar los pies, siempre mantenga los pies muy calientes. Entonces yo Claro, soy, porque como que te sube el calorcito, uno se le enfrían los pies, yo no puedo dormir. no, pues yo tampoco, y yo soy como de doble media, entonces es como, está haciendo frío, Ahí doble seremos de media, la familia. menos mal. Ay, no, voy a hacerme una hipnosis. Entonces hay que darle forma, entonces el arte ayuda también en estos momentos a dar forma, ¿no? Hay ciertos ejercicios de dibujo, de pintura, que ayudan a contener, a dar forma, a acompañar, a dar calor, ¿no? Entonces, eh, pues van a ser muy importantes. Este trabajo ya de formas, esto ya lo hago ya en esta formación, luego de todo mi proceso con, con esto, ¿no? Y es una O formación sea, desde la muy, medicina antroposófica te trataste con el muérdago sí, y conociste y bueno, y ya cuando te has recuperado y bueno, pasan todas las etapas tremendas que tuviste que pasar, toda una valiente y con absoluta toda mi admiración por eso, mi Heli, siempre, siempre la tendrás de verdad, no te lo juro. Eh, y después de eso es que dices, tu hermana te dice, explora esto, también te puede, ¿no? Y ahí ya arrancas, es el proceso de estudio, pero tú ya estabas, digamos, anímicamente bien y físicamente ya estabas bien. sí, uno cree que uno está bien, pero como uno Bueno, se tiene que has, terapiar uno mismo, obvio,
No, claro, claro, claro. Entonces No, hay digo unos, yo bien, es que podías estar en pie, hacer por algo, supuesto, salir, sí, sí, exacto. sí, Bien de sí, la cabeza nunca he estado, entonces no me estoy refiriendo a eso. no, gracias. Pero sí, claro, no, ya, fuerzas anímicas, recuperada. Obviamente mis compañeras que me conocieron no me conocieron con esta melena, sino con el pelo chiquitico, como así, Claro. como Sí, sí, chiquito, sí, sí. en crecimiento. Entonces ellas vieron todo el proceso de el pelo crecer en 5 años también, porque claro, yo llegué con el pelo chiquitico. eh, y era muy Sí, divertido, sí, porque desde cada vez que nos chiquito. veían, era, ¡ah! ¿Cómo te ha crecido el pelo? Además que te creció más crespo, ¿no? Me creció así, Sí, chutico, chuto, chutico, chuto, chuto. chutico, chutico, chutico. Muy divertido además. Sí, 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 Por sí. ahí hay una foto en mi Instagram que si la quieren ver es muy chistosa porque ya lo tenía medio largo, pues cortico pero larguito, pero eso que uno no se puede hacer absolutamente nada. Y yo dije, bueno, pues me voy a alisar a ver qué pasa. Y cogí, me alicé y me quedó así el pelo parado así. Como la pantera rosa después de salir de la secadora. Total. Pero además fue muy divertido porque yo me lo hice. Mira, me dio dolor de panza de reírme de mí misma porque me tomé la foto, porque es que esto era muy divertido. O sea, era como, obviamente no te puedes alisar el pelo crespo en ese tamaño Debiste porque va a haberte pasar puesto eso. de rosado y haberte tomado una. Por favor. Que falta imaginación. Pero pues son esas cosas que uno va haciéndole también, ¿no? Nunca te Y imaginaste, tú pensaste, ay, me va a quedar lisito así por divino. supuesto, o sea, la más ilusa del mundo. Y con estos crespos que son re difíciles de alisar, entonces, No, pues horas. pero fue muy divertido. El caso es que, bueno, en ese proceso del arte, pues uno va entendiendo muchas cosas y como que efectivamente va alineando cosas, ¿no? Y cada sesión o cada encuentro me ayudaba a mí a entender cosas de mi biografía y cosas de lo que estaba viviendo, porque era como si me lo estuvieran poniendo ahí, ¿sí? Entonces, hay un momento en donde la formación nos rotábamos por ciudades cada año, entre Cali, Medellín y Bogotá, era como la triada, y sigue siendo la triada de esa manera, la formación que se está dando ahorita. Eh, y en el tercer año que estábamos aquí en Bogotá, estábamos trabajando los planetas y los sellos planetarios, que son unos dibujos de formas muy interesantes que le ayudan a uno también a tener unos ritmos. Pero cuando uno ve esos sellos planetarios, que no los tengo acá, si no se los mostraba, cada sello después está relacionado con un día de la semana, con un planeta del sistema solar, eh, y tienen una relación de por qué su forma. Y cuando yo veía esa forma, veía totalmente mi útero. Y la forma como hacía, como los ovarios está con Sí, como el inhalación movimiento. y Danza. exhalación. Ese movimiento. Ajá. Y ese momento fue muy, digamos, como muy duro también para mí y muy revelador. Porque fue un momento después de ya llevar 2 años y medio larguitos después de todo este primer proceso, y empieza mucho ruido alrededor en torno a la maternidad. Y eso es algo que a uno en estos procesos pues son muy, muy fuertes, eh, porque además pues estaba joven, no es que no esté vieja, Sí, 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 claro, indudablemente te veo muy joven. Ujú. entonces pues estaba de 36 años, 36, 35 años, eh, y entonces empieza como el ruido de la maternidad, ¿no? Y entonces no vas a tener hijos, entonces no vas a adoptar, y entonces no.
y una Claro, presión claro, y un ruido. los radios se prenden tremendamente. Mira, acá para que no se me escape este comentario de Iván Mauricio Lombana, es importante, hola Iván Mauricio, es importante que predomine la alimentación alcalina sobre la ácida. Sí, no, claramente Totalmente. Eli nos tiene que hablar ahora de su alimentación porque es clave en este proceso. Lo fue, lo ha sido, lo seguirá siendo. Totalmente. Sí, Eso es muy cierto. entonces Y ese ruido de la maternidad empieza a es como chocarme a si uno mí. llevara un aviso que dijera, pregúntame si quiero ser mamá, Sí, pregúntame. además es O sea, es como, como, ¿por qué? ¿Qué pregúntame a pasó? ver si puedo, o sea, es como, Tengo una camiseta que diga que me pregunten, o sea, porque me sí, volví, de repente todo el mundo me pregunta sobre esto. nada más porque como termina el proceso y todo el mundo, ay, entonces ya vas a poder hacer mamá y entonces vas a tener hijos, yo no. Qué fijación. Yo creo que Sí, afortunadamente creo que cada vez menos le pasa eso a las nuevas generaciones, menos mal, porque nosotros padecimos de eso. sí, totalmente. Entonces uno ya no pregunta esas cosas a menos que le comenten y ya, y queda ahí el cuento y ya. Porque es que, Claro, uy, Dios, pero sí había una presión muy fuerte y claro, al hacer los sellos planetarios yo veía eso. Y fue los toda sellos una, planetarios. los sellos planetarios, es otro, con cada Sí, tema es como un mundo gigante. Eh, y yo veía eso y yo le decía a mi maestra Maya, esa vez cuando estábamos hablando planetas, sellos, etcétera. Y yo le conté, yo le dije, yo estoy con una presión, yo lloraba en esa sesión, o sea, esas sesiones era llore, haga sí, arte, terapéese usted misma, no sé qué. Y al hacer eso, porque además era una cuestión de mía, como de, ¿será que es que no lo, que soy yo como una egoísta por no traer a sí. alguien al mundo? Sí, o sea, una cuestión ya como muy, muy fuerte. No Sí, hagan sí, eso, sí. no le pregunten a la De gente si culpa. quiere ser, sí, de culpa. Mm. Y entonces, pero yo decía, y con Felipe también fuimos y fuimos al médico y el médico nos decía el ginecólogo nos decía, yo puedo iniciar un proceso de fertilidad, pero necesito aprobación del oncólogo. Si el oncólogo no me da aprobación, yo no arranco nada. ¿Por qué? Porque mi cáncer fue un cáncer hormonal. Entonces, Ah, claro. Se te podría obviamente, disparar de nuevo claro, con el cambio hormonal. totalmente. Entonces es como, no, y todos me decían como, depende de usted. Entonces, claro, le botan a uno la pelota y uno, pero no, necesito que alguien me diga ¿Qué significa que sea un cáncer hormonal? que los niveles hormonales son muy altos, ¿sí? Están descontrolados. ¿No? ¿Se produce por eso o es una consecuencia del cáncer? No, 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 se produce por las hormonas, o sea, porque las hormonas están desmedidas, pues. desmedidas. Y o sea, yo hago retrospectiva y yo lo veo también desde mi niñez, o sea, yo fui una niña que me desarrollé muy rápido, digamos, muy rápido frente al promedio de niñas y pues mi mamá también era muy preocupada porque es que esto era yo de 9 años y con, espero no, hasta ahora ya no hay niños y si hay niños no importa, con vello No, púbico, pues ya 9 años vello púbico, o sea, esto es, chiquito, sí, sí, es muy sí, sí, chiquito, sí, ¿sí? claro. De desarrollarse a los 11 años y medio, o sea, todo muy rápido, ¿sí? Eh, pero pues como que ya después fue como, no, no pasó nada, ya, fin. Pero Sí, pues sí, sí. uno hace esa retrospectiva y uno dice, no, pues esta Ah, vaina, sí, tiene una, o sea, esto no es porque, ajá, porque sí. Entonces, además yo siempre he sido súper peluda, yo soy un osito panda pues llena de pelitos por todas partes. Y eso es una cuestión hormonal, de que se ve también yo en algún momento tuve varios poliquísticos, ya hace muchos años, no, pues fue no. como una vez que me hicieron la ecografía y salí con ovarios poliquísticos, pero eso también se da por los ovarios poliquísticos. Entonces es como un Ah, descontrol. todo tiene que ver. Entonces el Todo médico tiene dijo, que no ver. voy a arriesgarme aquí. Entonces hay algo y Felipe me dice como, y fue algo como también muy consciente de él hacia mí, porque, o sea, me Sí. dice, yo te acompaño, pero yo no quiero quedarme solo con un niño porque tú te vas a morir por esto.
Qué duro. Y entonces, claro, Pues era, muy real. sí, es muy real. Entonces queda uno como, "Ah, Dios mío, ¿sí? ¿Qué hago? ¿Sí? Y entonces en este manerágnum de ruido, porque es puro ruido, Sí, puro ruido. estoy con mi maestra y veo esto y les cuento a todos qué es lo que está pasando y después mi maestra me coge aparte y me dice, Liana, tú tienes que entender que hay otras formas de creación, que tú puedes crear de otras maneras, no necesariamente siendo mamá. Tú estás creando a partir del arte, pero también puedes crear a partir de la música. Entonces, canta, consíguete un coro y canta. Ve a cantar. Y no te preocupes, o sea, como tú estás creando de otras maneras. Y que entiendan que estás creando de otras maneras. Y eso como que lo baja. Y después de llegar de ese encuentro, hay un anuncio de la Asociación de Exalumnos de mi colegio que dice, estamos formando el coro de exalumnos. Y tú, ¡ya! Y yo, ¿dónde firmo? Tal cual. Sí, claro. Entonces Fantástico. eso es muy interesante porque uno también se va dando cuenta de muchas cosas también. Se empieza a dar uno cuenta y se da uno, es consciente de muchas cosas a partir del arte, ¿no? De eso que está sucediendo. Entonces esto es un camino que uno recorre y sigue recorriendo todo el tiempo y acompañando procesos y es súper satisfactorio acompañar los procesos ya con pacientes después de, de la formación. Es una cosa maravillosa porque uno lo ve, es que es lo increíble, ¿no? Y como tú bien lo decías, la arteterapia es una terapia del silencio, porque lo que busca es el encuentro consigo mismo para que sean las fuerzas sanadoras de la persona las que empiecen a actuar para curarse, ¿cierto? Y eso se da también en la conciencia, pero además en el estar y en el silencio. Entonces, eso es interesante porque uno no habla, o sea, uno habla muy poquito en las sesiones de Qué delicia. arteterapia porque nosotros no somos primero psicólogos, entonces no, por ahí no es el camino. Entonces, cuando nos empiezan a hablar mucho, uno dice, no, como chévere que me cuentes, Baja. pero está el otro camino que es el que te puede ayudar en esto, ¿no? Uno tiene que ser también muy honesto. Y tú lo has dicho, ¿no? Es un tipo de medicina. Hay un tipo de medicina que es desfogarse y sacar y sí, digamos en las sesiones que yo hago es al contrario. La persona habla, yo no, yo pregunto o le digo, entendí esto, sí, dime si es por ahí, pero la persona va sacando, va haciendo, sus momentos de silencio son en unos ejercicios X que uno puede poner a hacer o los deja para después para que ellos hagan durante la semana, pero es un tipo de medicina. Pero Exacto, evidentemente cuando estás con el arte, cuando estás en esa posición, necesitas pues conectar contigo mismo. Entonces siempre, sí, como muy con tu ser allá, escucharte lo que no te has escuchado, exacto. ¿sí? Y digerirlo, porque es que hay una cuestión en esta manera de cosas, muchas veces se nos olvida digerir. Entonces, cuando uno no Es verdad. digiere las cosas, y en el arte pasa que uno dice, uno sale como de la sesión y como, ay, sí, salí, no sé qué, y después como a los 3 días es que uno ya digerió todo eso que pasó hace 4. Sí, Entonces es como, ay, ahora ya lo entendí. ¿No? Entonces, claro. pero es porque es un proceso y nosotros siempre hablamos en arteterapia, o por lo menos en esta línea de terapia artística, porque hay diferentes líneas, todos son caminos válidos, pero en este camino es un camino de procesos. Nosotros recibimos a una persona en un punto
y la vamos a llevar a otro punto, ¿sí? No arrancamos en la, no arrancamos en un punto loquísimo, sino venga, lo recogemos donde está y lo vamos llevando hasta el punto en donde debe realmente estar, ¿sí? Lo vamos acompañando en ese proceso, ¿sí? ¿Cómo Y llega una persona a buscar este proceso? pueden llegar de varias formas. Uno, a través de los médicos antroposóficos o que tienen como idea de esto, dicen como necesitarte y lo contactan a uno, te va a llamar un paciente, tengo esta paciente, está trabajando esto, no sé qué, le dan a uno una imagen de ella o de él o de la persona y uno ya a partir de eso, igual el médico le dice, yo creo que debe hacer dibujo de formas, pero tú lo miras, ¿cierto? Entonces uno en ese inicio, pues uno ve y escucha mucho lo que tiene que decirle el paciente, hace algunas preguntas y completa la imagen para saber por dónde arrancar. Esto no es una receta, uno no arranca Oh, siempre por el mismo lado, eh, no es como sacar una libreta y decir como sí, por aquí, por allá, no, no, no. Esto es en el una momento, persona que tiene un diagnóstico de cáncer, por ejemplo, depende del cáncer, Tata. llega, no digo que debe hacer, Ah, sino ya. digo, si la persona tiene un diagnóstico de cáncer y quiere conectar con esta medicina, o sea, te pregunta a ti, tú le das, o sea, a través de los, Sí, o porque sea, pues puede que ninguno de los que estamos acá como que, bueno, ¿y cómo contacta uno a un médico antroposófico? Pues es decir, ya lo eh, googlea y pues, pero pues no, pues hay un factor de confianza también en el proceso. claro, hay un factor de como de pregunta, digamos como a mí me ha pasado que me da cuenta, y ay, estoy en este proceso, no sé qué, y yo les digo, ve, ¿por qué no veas donde tal persona y que te revise, es médica, y tú miras a ver si resuenas o no? Me ha pasado mucho con varios amigos así, que los puedo mandar donde o compañeros psicoterapeutas antroposóficos o médicos antroposóficos que están aquí en Colombia eh, y pues que los atienden, ¿no? La Entonces, sesión es como con un médico tradicional, o sea, es en consultorio, es un o hay una consultorio. primera sesión virtual, o no sé. No, pues con pandemia les tocó virtual, eh, pero, Pero ya, pero, pero ya es en consultorio, ellos son sesiones largas de una hora, hora y media, porque esto no es como los de las EPS que en 15 minutos le dan a uno un diagnóstico, vaya y tómese la acetaminofén y listo, sino que sí. efectivamente revisan todo, entonces uno les lleva la historia clínica completa de todo lo que le han hecho, todos los exámenes, todo, 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 para ellos saber en qué están y ahí empiezan también a hacer el, el tratamiento a partir de la medicina antroposófica y de las herramientas que se cuentan en el país ahorita, ¿no? Entonces sí es muy importante como eso y tener en cuenta que eh, los medicamentos antroposóficos o los medicamentos de cualquier índole solo los receta un médico, ¿sí? O sea, Sí, exacto. eso es muy importante tenerlo muy presente, ¿no? Entonces, cuando a mí me hablan del muérdago, entonces yo les digo, pues a mí me dieron tal tipo de muérdago, pero es el médico el que define qué tipo de muérdago le pone a la persona y cómo se lo va a poner y cada cuánto se lo va a poner y en qué ritmo. Esto no es eh, el Dolex de la esquina ni nada por el Sí, estilo. fue a comprar a la droguería por internet y que les llegó. Exacto. Entonces, y a partir de ahí ellos lo remiten o también pueden llegar por eh, digamos, como por ganas también de otro tipo de experiencia o de salutogénesis, de mantenerse de preventivo, ¿no? Entonces, incluso también me ha servido a mí para ofrecérselo no a mis compañeros de trabajo durante pandemia que tanta gente sufrió pues por el encierro y todo eso. Eh, algunas de mis compañeras estaban ya muy así que yo les dije, no, vengan, hagamos, nos conectamos y Hagamos una hacemos sesión.
dibujos de forma, porque yo las veo mal, no sé qué, pero fue porque allá a uno le nace también como la ayudar, ¿no? O sea, Es como, mi granito de arena, o sea, es como, sí, 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 yo sé hacer esto, venga, nos calmamos. venga, yo devuelvo todo esto al mundo, ¿sí? Estoy, en este momento estoy en este punto de, venga, yo devuelvo todo esto al mundo, porque ya me dieron tanto que ahora sí ya, venga, yo lo comparto, ¿no? Entonces, Y eso es. entonces a través de estos 5 años, tú ves los dibujos de formas y que otras, no sé, como experiencias ahí, ya que estamos ahí, nosotras y el tiempo. Em, Tú experimentaste, yo sé, porque nos contabas en algún momento de la experiencia, creo que fue con un dibujo, con que tuviste como un mensaje de tu mamá, ¿sí? O sea, que lo hizo otra persona. Sí, 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 es bien interesante porque precisamente fue en el último año de formación que uno entra a trabajar el duelo, a trabajar esto de el paso del umbral de la muerte, de hablar de la muerte, de entender la muerte como parte de la vida y, y entenderla como eso, como un renacer también en otro plano y que es necesaria, ¿no? Y que no hay que tenerle miedo. ¿M? Entonces fue un ejercicio muy interesante porque nos pidieron llevar elementos de personas cercanas de la familia que hubieran fallecido. Dificilísimo. Entonces Sí. yo llevé un abanico de mi mamá y la libreta que tenía siempre mi papá, donde anotaba todas sus cositas. Y las poníamos durante ese proceso en una mesa y ahí estaban como en un especie de altar todos los objetos, nadie sabía de quién era el objeto de nadie, o sea, uno lo ponía como en secreto, como venga yo lo pongo. Y fue un proceso en donde estuvimos hablando del proceso del duelo, de esos 7 procesos que hay que llevar también en el duelo, de entender, de hablarlo, de saber en qué momento está cada una de las personas y cómo acogerlo desde el arte también allí. Y el último ejercicio que hicimos, que fue muy revelador, era precisamente llegar a esa mesa y escoger un objeto que más le resonara a uno. Entonces uno iba a la mesa y escogía el objeto. Yo escogí un saco anaranjado y la idea era, pues lo que hacíamos era que nos llevábamos ese objeto durante 10, 15 minutos en silencio, como compenetrándose con eso que fue de alguien, haciendo como casi que una meditación con esto. Y en esas, pues yo me conecto mucho con este objeto y veo pues como una mujer con unos ojos muy grandes, muy bella, sonriendo y unos colores ocres y ya, pues estaba muy, muy contento y una persona y otra persona como masculina detrás. Y después de eso teníamos que llegar a pintar eso que habíamos experimentado. Y fue increíble porque, bueno, cada uno arranca a hacer su proceso, esto todo en un silencio que ustedes no se imaginan la energía que estaba ahí, porque ahí no estábamos nosotros, sino los que estaban eran estas personas y atrás de nosotros estaban pintando. Y era tal así que yo tenía unas ganas de ponerle a ese dibujo mío un azul Prusia, que es así súper fuerte, marino, no sé qué, y no podía. No me dejaban ponerlo. Y yo era en una frustración. Hice las 2 figuras, eran una figura femenina, masculina, con sus alas, ángeles, con su posición, y todo en colores ocres, anaranjados ocres, rojos, así, súper iluminados, así, Suerte el azul. suelte el azul. Y después entonces poníamos cada dibujo en el centro, nadie sabía de quién era y con el objeto, ¿no? Entonces, dibujo, objeto, y empezamos a recoger esos objetos y como a contar lo que había sucedido.
Entonces el mío era de una compañera de Tere, que en esos meses anteriores había perdido tanto a su hermano como a su hermana, y los dos que se aparecían ahí eran sus hermanos. Y yo le decía, y vi a esta mujer con estas características, no sé qué, y ella me decía, esa era mi hermana. Entonces yo le decía, pues está perfecta. Estaba sonriendo, estaba muy contenta. ¿Y el azul? ¿No preguntó por el azul? Y el azul no me dejó porque no le gustaba el azul, Tata. O sea, su color favorito y sus colores favoritos eran los colores ocres. Y los colores así como esto que tengo yo hoy puesto. Entonces no me dejó poner el azul en lo absoluto. Y con los objetos de mis papás fue, claro, esto fue la empezada de la lloradera de todo el mundo, porque es que esto es un movimiento muy fuerte. Y yo tenía había visto cómo habían puesto los dibujos de mis padres, y yo decía, bueno, no puede ser. Y de pronto empezaron a pasar todos los demás dibujos, todo no sé qué, y los de mis padres quedaban como hacia el final. Y de pronto se para una compañera y coge el abanico de mi madre y me pasa el dibujo. Y en el dibujo estaba este mensaje que era un arco iris, así como el que tienes atrás. Hecho por mí. Y el mensaje era como, tú ya estás como, yo ya estoy en otro lado, yo ya te solté, vive tu vida en el mundo. Y ya, yo ya te entregué todo lo que te tenía que entregar ya. Como, tranquilo, o sea, chao. Y el otro dibujo era el de mi papá, que eran dos gaviotas volando hacia el mar, así. Y la persona que lo pinta, bueno, la persona que pinta lo de mi mamá nos decía, yo la sentía a ella, o a esto muy lejano, como ya, o sea, muy... En otro plano. Ya en otro plano. Muy allá. Como con mucha cosa de calor, de aire, ¿sí? Entonces, claro, el abanico yo me imaginaba a ella en Neiva, en ese calor infernal del Magdalena. Pero ella ya, totalmente ya en otro plano. Y el de mi papá, la persona que pinta al dibujo de mi papá, me dice, es que yo veía a un señor todo el tiempo acompañado de una señora. Y siempre me dijo que los pintara los dos juntos. Y las dos gaviotas era porque lo único que sabía pintar mi papá era conejos y gaviotas. Ok. Entonces, pues bueno, y esto pues fue... ¿Las gaviotas qué así? ¿Cómo las pintan? No, pues ella sí, pues artista, ¿no? Pero mi papá hacía efectivamente gaviotas de... Yo también pinté unas gaviotas divinas así. de puntico. Pero era lo que él dibujaba. O sea, uno le decía, papá, dibújame algo, y le pintaba un conejo y dos gaviotas. Entonces, El conejo es elaborado. pero ahí me pareció muy interesante porque era saber que los dos estaban juntos, y eso es algo que uno siempre se Sí, pregunta. claro, y ese amor, pues, Y ese amor de ellos, y mira que en se todas las sesiones transmite. de ese año, los dibujos que aparecían frente precisamente al umbral eran, yo tengo un dibujo que es mi papá y mi mamá siendo recibidos por los ancestros, o sea, por nuestros abuelos, Sí. los bisabuelos, sí, por estas otras figuras. Entonces, en ese proceso del duelo ellos estuvieron ahí manifestándose todo el tiempo. Impresionante. Es como... Impresionante. No, pues no era para menos, ¿no? Ahí no se apachurra el corazón. Entonces, cada año trabajaban como una vivencia, como una emoción, como algo. Cada O sea, año el se último año fue trabaja. duelo. Lo que pasa es que en los últimos años ya uno va viendo también
condiciones, patologías, etcétera. Los primeros años es como poder entrar a las técnicas, ¿no? Al uso de los colores, de las diferentes técnicas de acuarela, pigmentos, etcétera. Obviamente entendiendo pues los septenios y todo esto de la evolución del ser humano, pero ya en los últimos años ya es mucho más centrado a las condiciones patológicas de enfermedad, de condiciones del ser humano, y pues por supuesto el duelo del que nadie habla es súper importante tenerlo ahí y hablarlo, ¿no? Y hacer el proceso, ¿no? Entonces, que muchas veces uno no lo hace porque siempre le están diciendo a uno como, ay, sí, qué lástima, pero tranquila, ya todo está bien, y uno por dentro... Sí, todo torcido. Todo torcido, pues no, llevo 18 años en estas y no lo he logrado, ¿sí? Sí, no. Sí, eso no. Entonces, no es tan así, pero es un proceso largo, es un proceso de un caminar impresionante, de encontrarse imágenes. No, y es un proceso que va con la vida misma, o sea, no es un proceso que uno diga, bueno, voy a esperar a terminar este proceso y sigo. Pues no. Entonces pagaste toda tu vida. No. Es eso. Esto se vuelve una cosa paralela permanente. Pues, claro, todo el tiempo, y no solamente ya uno ve y entiende el mundo de otra manera. Y también empieza uno como a ser consciente de muchas cosas, ¿no? Como esto, sí, hay que mejorar. A reconocer muchas cosas. Sí, a reconocer muchas cosas. Y en ese proceso uno empieza a encontrar imágenes también de la historia del arte mismo, que son imágenes muy sanadoras, solamente con el observarlas, independientemente de la creencia religiosa que se tenga. Hay imágenes especialmente del Renacimiento y especialmente hechas por Rafael, que son imágenes sanadoras para el alma. Y solamente el verlas, el resonar con ellas, el verlas bien, el observar bien, o sea, no observar por encima ya, sino realmente comprometerse con la imagen, pues empieza a tener un efecto sanador en el ser humano. Y eso es no sé si la alcanzan a ver, ¿qué es esta? Sí. Esta es la Madonna Sixtina, que es una imagen súper poderosa de Rafael. Que además, si uno empieza a hacer como toda la observación de ella, uno empieza a ver los colores, las imágenes, pero a complementarse con la imagen como tal, ¿no? Como con ese acoger y verla también ahí en diferente. Eso es cuando uno está, digamos, como con un paciente, uno puede, depende en dónde esté, por lo que les digo, esto no es una receta. Uno puede trabajar la observación solamente, o sea, que solamente observe en silencio y se complemente, o la copia exacta de la imagen, o el dibujo rápido o dibujo dinámico, que llamamos que es pura línea, y ahí uno empieza a ver unos elementos bien interesantes de trabajar. Estas imágenes en las clínicas antroposóficas en Alemania las ponen en las piezas. Ah, mira. Entonces acompañan a los pacientes, algunos, ¿no? Depende de su creencia también, sí. Uno no le va a imponer una cuestión cristiana a nadie. Claro. Y uno con esto también es muy respetuoso, o sea, si uno sabe que la persona pues no, por este lado, pues no se la pone, ¿sí? Claro. Pero solamente verla ya es un trabajo interior bien bonito. Ay, no. Y esto como siempre tiene tanto de largo como de ancho con nosotras, pero me parece fantástico, nos hacía falta este episodio. Yo quedé con toda la curiosidad del mundo, a pesar de que he tenido algún mínimo acercamiento, porque no puedo decir que máximo. Pero creo que nos da luces sobre esta alternativa de prevención, de sanación, ¿no? Es algo que vale la pena que exploremos. Yo sí soy súper abierta, tú sabes, a lo que
nos puede ayudar a sanar y con lo que uno resuene, ¿no? De todas maneras, como lo dices, de una forma muy respetuosa también. Bueno, Migeli, quedamos súper felices. ¿Cómo te contactan? Tú haces, pues ellos, las personas que te quieran, te pueden escribir a tu Instagram, ¿cierto? @Liana Cardona. Ahí estoy en el Instagram. Me pueden Para escribir, dudas, lo que lo que sea quieran. que tengan al respecto, o sea, no teman, no teman. Pues porque uno a veces dice, bueno, ¿y qué le pregunto? Que no, pues simplemente un acercamiento y mirar, a ver y explorar, porque si hay personas, yo personalmente después te pregunto, porque si hay personas que necesitan como otras alternativas para este tipo de sorpresas que nos da la vida. Iván Mauricio tan bello, muchas gracias, muy beneficioso escucharlas. A nosotros también nos encanta verlos, lástima no escucharlos, que nos Sí, escriban, que nos digan que están por ahí. Gracias, Feli. Mira, @Liana Cardona, síganla, escríbanle. Y nos